Bendito Padre mío que esté en los cielos, todopoderoso, les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Su palabra es verdad, es espíritu, es vida, y aquí tenemos que vivir practicándola. Y en su palabra está la vida, y en su misericordia nos permite compartir la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu, vamos a estar leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bendito Padre mío, su palabra es espíritu, su palabra es vida, su palabra hace lo que ella quiere, habla por sí sola, no regresa vacía, Padre. Llega a nuestros corazones, habla a nuestros corazones con el poder de su santo y bendito Espíritu Divino, Padre mío. Su palabra bendita es para todo su pueblo, para toda su iglesia aquí en la tierra. Que seamos hacedores de su palabra, practicantes de su palabra, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, con su santo, bendito, divino Espíritu, Padre mío es. Amén. La palabra de nuestro Padre es la vida para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Aquí dice encontramos la vida. Nuestro Padre nos manda escudriñar la palabra, nos manda vivir la palabra, nos manda practicar la palabra, porque en ella hallarás la vida. Y aquí está la vida en la palabra de nuestro Padre. Y esta palabra hay que entenderla y comprenderla espiritualmente. Carnalmente no la comprendemos, ni vamos a practicar, ni vamos a ser hacedores aquí en la tierra, la palabra bendita en la carne, no podemos. En el Espíritu podemos ser hacedores, practicantes, amadores de la palabra, solamente en el Espíritu. En la carne no. La carne es una cosa, el Espíritu Santo es otra cosa. Lo carnal es una cosa, lo espiritual es otra cosa. Tenemos que entender y comprender y reflexionar que en la carne nunca vamos a agradar a nuestro Padre, ni vamos a obedecerle a nuestro Padre. Nunca vamos a ser salvos en la carne. Eso tenemos que entender, porque nuestra carne es enemiga de nuestro Padre, porque en nuestra carne no mora el bien, en nuestra carne solamente mora, habita el mal, y no podemos con nuestra carne hacer el bien aquí en la tierra. Debemos reflexionar pronto. Esto es espíritu, esto es espiritual, esto es sobrenatural. Para las personas que tienen al bendito Espíritu Divino morando dentro de sus cuerpos mortales, van a entender y comprender, van a recibir solamente las vidas que andan en el Espíritu y permanecen en el Espíritu sin satisfacer
los deseos de la carne. Escrito está, la carne y la sangre no entrará al reino de los cielos. Está escrito. Esto es espiritual. Los que adoran a nuestro Padre, está escrito, es en espíritu y en verdad. Nuestro Padre aquí en la tierra busca adoradores en espíritu y en verdad. Es la palabra de nuestro Padre. ¿Cómo vamos a ignorar lo espiritual y a estar con lo carnal, a pasar años de años con lo carnal? La carne es muerte. El espíritu es vida. Eso debemos entender. Eso es el bien para nuestras almas, aquí en la tierra y fuera de ella. La palabra de nuestro Padre nos habla, nos exhorta en todo tiempo, en todo momento, en cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra, en la forma de vida que tenemos aquí en la tierra. Dice que ella por sí sola habla, hace lo que ella quiere en nuestras vidas, pero siempre y cuando pongamos nuestro oído a nuestro Padre. La palabra dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Las personas que son de la carne, y esto está hablando a las iglesias, a las congregaciones, a nosotros, al pueblo que dice ser de Dios, a la iglesia que dice ser de nuestro Padre. A nosotros nos habla. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No está hablando afuera los inconversos, no. Está hablando a nosotros nuevamente, repito. Es de pensar en las cosas de la carne. Todo lo de aquí terrenal, material, físico. Todo lo que se llama pecado. Todo lo que es inmundicia. Todo eso es el pensar en la carne. Pero dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto tenemos que entender y comprender. La persona que viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo tiene que recibir al Espíritu Santo. Tiene que el bendito Espíritu del Dios Altísimo entrar a morar dentro de la persona, sea hombre, sea mujer. Tiene que habitar el bendito Espíritu dentro de nosotros, aquí dentro. En nuestros cuerpos mortales, aquí tiene que permanecer el bendito Espíritu de nuestro Padre. ¿Pero para qué? Para que haga morir las obras infructuosas de las tinieblas y de la carne. Esa es la obra del bendito Espíritu. El Santo Espíritu, Él es el que acaba con el pecado, con la inmundicia de la carne. De ahí la carne puede pasar años de años y morir físicamente con la palabra de Dios en su mente. Y nunca va a haber cambio y no va a tener la salvación del alma. No va a tener la vida eterna, porque la carne es muerte, el Espíritu es vida. Tiene que el Espíritu Santo estar aquí dentro de nuestras vidas. ¿Cómo entendemos que el bendito Espíritu está dentro de nuestras vidas? Cuando ya no practicamos el pecado deliberadamente, cuando nos apartamos del pecado, cuando nos apartamos de toda la corriente del mundo, cuando no tenemos amistad con el mundo, cuando ya no están nuestros corazones en tinieblas,
Ahí entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas. Cuando ya no comparte con las tinieblas, cuando ya no tiene acuerdo con el pecado, cuando ya aborrece las cosas del mundo que ofrece, ahí entiende que el Espíritu Santo está aquí dentro. Porque el bendito Espíritu aquí dentro, Él es el que hace orar, el que hace cantar, el que hace leer la palabra, el que hace entender la palabra, el que hace practicar la palabra. El Espíritu Santo es. El Espíritu Santo le hace danzar. El Espíritu Santo le hace amar al prójimo. El Espíritu Santo le hace soportar al prójimo. El Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, Él tiene que estar a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Él guía toda verdad. Él enseña, Él instruye. El bendito Espíritu Santo no deja estar muertos espirituales, no deja estar dormidos espirituales. El Espíritu Santo, Él es a cada instante de nuestras vidas aquí en esta tierra. El bendito Espíritu no debilita, no desanima, no. El Espíritu Santo ahí permanece ferviente con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, ahí manifestando, dando la gloria, la honra a nuestro Padre, el Espíritu Santo. Porque dice, los que son de la carne están pensando en las cosas de la carne, viven en la carne, actúan en la carne, andan en la carne, predican la palabra en la carne, leen la palabra en la carne, cantan en la carne, todo en la carne, pastorean en la carne, misioneros y todos evangelistas en la carne. ¿Por qué? Porque están en la carne. ¿Por qué? Porque piensan en las cosas de la carne. Del Espíritu Santo no piensan en nada del Espíritu. Al Espíritu Santo le ignoran completamente. Para esas personas que son de la carne, las cosas espirituales es locura. Las cosas espirituales son anormales para las personas carnales. No les agrada, no resisten. Las personas que viven en la carne y pensando en las cosas de la carne, no resisten a lo espiritual, rechazan a lo espiritual, rechazan al Espíritu Santo. Pero los que son del Espíritu están todo lo espiritual, dedicados en la oración, dedicados en la palabra, practicando la palabra. No se contaminan con nada ni con nadie de este mundo, ni con las tinieblas tienen acuerdo, nada. Están dedicados todos los días a que santificar sus vidas cada día más y cada día más, a tener los dones, a que el fruto del Espíritu Santo sea manifestando sus frutos. Están dedicados más y más y no se paran y no debilitan y no desmayan, sino que ahí fervientes, fervientes todos los días. Eso es del Espíritu Santo de Dios. Todo de benignidad, todo de benignidad es el Espíritu Santo. Porque meditemos, pasemos un momento a la palabra de nuestro Padre, lo que es de la carne. Todo lo que es de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Miremos lo que nos habla nuestro Padre. Nos habla nuestro Padre, la palabra es para todos. Todos tenemos que ser hacedores, practicantes de la palabra, viviendo la palabra aquí en la tierra. No es de confesar la palabra de labios para afuera y adentro no tiene nada de la palabra. La palabra se vive aquí dentro y se habla para los demás con certeza, con convicción, con seguridad, diciendo esto es así, esto otro es así. Así es el Espíritu Santo, así es la carne, con seguridad, con vivencia, pasando
testificando la realidad, lo que es carnal y lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque se vive, porque se practica, se vive aquí en la tierra. Miremos lo que nos dice de la carne. Nuestra carne es mala. Y manifiestas son las obras de la carne. También nos habla a nosotros. Habla a las congregaciones. Habla a las personas que dicen que son siervos de nuestro Padre aquí en la tierra. Para todos nos habla. Dice, manifiesto, la carne es manifiesto. Se mira manifiesto, con claridad de la carne. ¿Qué nomás es de la carne? Es el adulterio, es la fornicación, es la inmundicia, es la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el reino de Dios, no irán con el Señor Jesucristo, no lo harán, no lo harán. Está escrita la palabra de nuestro Padre. La palabra de nuestro Padre no está contra carne y sangre. Yo no estoy contra carne y sangre. Es la palabra que nos habla. Las personas que viven practicando todas estas cosas es pecado, es inmundicia. Y el que practica el pecado, la palabra nos habla, dice que es del diablo. Su padre es el diablo. Y habla a las iglesias. Miren la palabra de nuestro Padre, que nomás nos habla de la carne. Hay personas adúlteras, fornicarias, en pleitos, celos, iras, y esto con facilidad viven practicando. ¿Y por qué hay esta práctica? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Porque no está morando el Espíritu Santo de Dios en las vidas. Cuando el Espíritu Santo entra a morar en las vidas, esto se acaba para siempre. Esto desaparece para siempre. Verdad hablo, realidad hablo. El Espíritu Santo le santifica la vida, el corazón y el alma. El Espíritu Santo acaba con todo esto. El cristiano, el hijo del Dios Altísimo, la hija del Dios Altísimo, esto no debe vivir practicando. Ni iras, ni contiendas, ni disensiones, ni mentiras, ni engaños, ni falsedades, ni adulterios, ni envidias, ni borracheras, homicidios, orgías. Todo eso es de la carne. En la carne no mora el bien, en la carne mora el mal. Esta carne es mala. Nuestra carne es mala. Nadie puede hacer el bien en la carne. Falso, mentiroso o engañoso, sea hombre, sea mujer, que pueda hacer el bien en la carne, realmente, verdaderamente, sinceramente, sin fingimiento, sin hipocresía, sin maldad. No puede hacerlo. No puede hacer el bien en la carne. Lo hace con fingimiento, con hipocresía, de labios para afuera. Adentro está acumulado el mal, por fuera superficial,
nuestro Señor Jesucristo dijo, el hombre mira por fuera, pero nuestro Padre mira por dentro. ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesucristo? A todos los que dijo, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y tantas cosas aquí en la tierra. Y les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con los dones que tenían, ¿por qué? Porque ahí dentro estaba la maldad en su corazón. Porque ahí estaba morando el mal. Porque ahí estaban las tinieblas. Tenían los dones, pero no tenían la santidad, la benignidad, la pureza en los corazones, porque no estaban viviendo en el Espíritu ni andando en el Espíritu. Porque el bendito Espíritu, Él es el que hace morir las obras de la carne. El bendito Espíritu, Él es el que aplasta la carne para que muera el pecado. Sin el Espíritu Santo, ¿cuántas veces les hablo? No somos hijos de Dios, no son pueblo de Dios, no. Solamente es con el Espíritu Santo para ser pueblo de Dios, siervos de Dios, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Todo esto, si las vidas viven practicando aquí en la tierra deliberadamente, sabiendo, porque no son inocentes. La ira no puede tener, la maldad no puede tener, la contienda no puede tener, la enemistad no puede tener, contra carne y sangre no puede tener, envidias no puede tener, celos no puede tener, iras no puede tener, no puede mentir, no puede engañar, no puede ser hipócrita, no puede ser falso. Cuanto más en los púlpitos parados, sean hombres, sean mujeres, no se puede estar falsamente siendo pastores, falsamente siendo siervos, falsamente predicando la palabra sin vivirla primeramente en los corazones, en las vidas. No se puede así. Todas esas personas dicen no heredarán el reino de los cielos. No lo harán. Está la palabra de nuestro Padre. Y esta palabra bendita, porque nos ama, nos exhorta nuestro Padre. Porque miremos lo que es el fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es del Espíritu Santo. Miren lo que diferente que es aquí de la carne y acá del Espíritu. Reflexionemos. ¿Tiene al Espíritu Santo? Pues tiene el amor. Y el amor, dice la palabra de nuestro Padre, que es el mayor de todos. Y el amor se encierra toda la palabra de nuestro Padre. Porque meditemos lo que habla el amor. Todo lo puede, todo lo sufre, no tiene envidia, no hace daño, no se irrita, no guarda rencor, no pelea, no pleitea, no tiene envidia, no va contra carne y sangre. ¿Cuánto es el amor? Solamente el amor. Y aquí nos dice el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Todo eso tiene en su vida. Todo eso está morando dentro de usted. Dentro en las congregaciones, en el pueblo, en los siervos que dicen ser, todo eso está, el fruto del Espíritu Santo está ahí dentro de las vidas. La mansedumbre, la humildad, la sinceridad, la honestidad, la benignidad está dentro de las vidas. Una buena conducta, un buen comportamiento dentro de los corazones de las vidas. Ahí reflexionemos, acá está del Espíritu Santo, que es lo benigno, y de la carne, que es lo maligno. Está teniendo iras, está carnal. Está mintiendo, es carnal. Está engañando, es carnal. Está en contiendas, es carnal. Está en celos, es carnal. Está en borracheras, en adulterio, en orgías, es carnal.
está lascivioso, es carnal. Está codiciando a las mujeres, los hombres y las mujeres a los hombres, están carnales. Son carnales. Están mintiendo, son carnales. Están en borracheras, como dice la palabra, son carnales. Todo eso son carnales. Si eso está aconteciendo en sus vidas, son carnales, no son espirituales. Porque lo espiritual no existe nada de lo carnal. Nada de lo carnal no existe en lo espiritual, en el pueblo espiritual, en la iglesia espiritual, en los siervos espirituales. No existe lo carnal. No existe todo esto, no existe, no lo hay. Porque el bendito Espíritu de nuestro Padre lo tiene bien sujetado, bien controlado, bien gobernado, bien dominado. Todo nuestro ser, desde nuestras cabezas hasta las plantas de nuestros pies, interno, externo, y bien aplastada nuestra carne. Porque ella tiene que estar muerta al pecado, tiene que permanecer muerta al pecado. ¿Cuándo está muerta al pecado? Cuando ya no siente iras, peleas, contiendas, enemistades, envidias y todo lo que es de la carne. Ahí entiende que la carne está muerta al pecado. Eso es vivo, eso es real, eso es verdadero. No es que con facilidad soy cristiano evangélico y sigo con la maldad y sigo con el pecado, sigo con la inmundicia, sigo mintiendo, sigo engañando, sigo hipócrita, sigo mentiroso, sigo con ira, sigo con peleas, sigo soltando la lengua. No, eso no es así. No es así. Eso tiene que acabarse pronto, pronto lo carnal. Tiene que desaparecer lo carnal. Para siempre permanente. Eso es realidad, eso es verdad. Porque meditemos lo que es nuestra carne es enemiga de nuestra alma. Tenemos que meditar bien, no podemos seguir en esa vida de lo carnal, de lo mental, de lo superficial, no. Porque la carne lleva a las almas al infierno. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Padre en Santiago 4:4? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos exhorta nuestro Padre? Oh, dice, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué nos dice nuestro Padre? Oh almas adúlteras. Porque vive la iglesia solamente en el adulterio espiritual. Porque no es fiel a nuestro Padre Dios. No hay fidelidad con nuestro Padre. No existe esa fidelidad de caminar rectamente, correctamente en el camino angosto, estrecho, practicando la palabra. Siendo hacedores de la palabra no hay fidelidad, sino que con la palabra están en el libertinaje del mundo, en el libertinaje de la carne, en la corriente del mundo, en la amistad con el mundo. Adúlteros, adúlteros. Todas las congregaciones adúlteras. ¿Cuántas de ellas están en el mundo? Adúlteras. Cogidas las cosas del mundo, adúlteras. ¿Cuándo van a ser fieles a nuestro Padre? Ya no hay tiempo que perder en el adulterio espiritual. Ya no hay tiempo de seguir así. Se va a perder su alma.
adúlteros, no. Nuestro Padre, nuestras vidas quiere solamente para Él, fieles a nuestro Padre, fieles con la palabra de nuestro Padre. En el adulterio, miro una cosa del mundo, miro otra cosa del mundo, coge lo del mundo, pone en las congregaciones, contamina a los que están al frente, contaminan a los de afuera, contaminan a los que están ahí dentro mismo y todo. Entonces dicen, lo del mundo es lo mismo en las congregaciones, no hay nada de diferencia, todo está igual. Porque todo está igual, porque todo ahora en estas fechas mismo, que no cogen esto del mundo todo de la Navidad, que las lucecitas, que el arbolito. Entonces las personas de afuera dicen, qué bonito esas congregaciones, todo lo que yo también viví haciendo afuera en el mundo, aquí dentro también han sabido hacer, qué bonito. Entonces todo va a la satisfacción de la carne. Hacen los disfraces, hacen ese muñeco llamado que ponen el Papá Noel diablo. Todo eso lo hacen. ¿Y qué dice? Los que son amigos del mundo son enemigos de nuestro Padre, como los siervos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, van a coger la basura del mundo y poner en las congregaciones, poner en los altares. El altar dice, es santo. ¿Cómo va a poner la inmundicia del mundo? Ahí hacen los regalitos, ahí hacen todo del mundo. Entonces todo se satisface a la carne y todos contentos y todos alegres con la comodidad de la carne y bien satisfechos en la carne. Y todas esas personas que viven practicando las obras de la carne, dice, no entrarán al reino de los cielos, no lo harán. El Hijo de Dios no tiene nada que ver con el mundo. Clara es la palabra de nuestro Padre. Entendamos y comprendamos que nuestra carne, esta carne mala, pecaminosa nuestra, es enemiga de nuestro Padre. Es enemiga de nuestro Padre. Y nunca se puede agradar en nuestra carne. Tiene que morir la carne al pecado. Tiene que morir la carne al pecado para agradarle a nuestro Padre. Tiene que la carne soltar el pecado para agradar a nuestro Padre. Tiene que la carne apartarse de toda corriente del mundo, de toda amistad con el mundo, para agradarle a nuestro Padre, para servirle a nuestro Padre. Tiene que hacerlo. Esto es urgentemente antes que sea demasiado tarde. Tiene que hacer, quiere ir al reino de los cielos, apártese del mundo, apártese de las tinieblas, no toque lo inmundo. No sea amiga del mundo, amigo del mundo. ¿Cómo va a ser siendo amigo del mundo? Va a estar con nuestro Padre. No está con nuestro Padre. Todas esas personas que está cogido lo del mundo dentro de las congregaciones, todos ellos se constituyen enemigos de nuestro Padre. Dios son enemigos, son de nuestro Padre. Porque hacen las cosas del mundo. Y con la palabra de nuestro Padre Dios están en el mundo, celebran del mundo. Son enemigos de nuestro Padre, cogido el Evangelio, la palabra. Son vergüenza del Evangelio. Son piedras de tropiezo para cuantas almas aquí en la tierra. Porque los de afuera que entran no entran a convertirse. ¿A qué van a convertirse? Si ahí está el mundo. Solamente entran del mundo y llegan al mundo. Y no hay que se conviertan. Si tiene que estar lo santo, lo puro, lo benigno en el púlpito. Y tiene que ser eso dado al pueblo para que entre la persona de afuera y se convierta.
y diga: esto del mundo aquí no entra. Aquí todo lo del mundo no practicamos. La palabra dice esto. Las personas que viven practicando el pecado no van a entrar al reino de los cielos. Con claridad hay que hablar la palabra a los seres humanos aquí en la tierra. No podemos esconder. Porque un día, cuántas veces les repito, nos pedirá cuentas nuestro Padre. De nuestro Padre es cambio de vida. De nuestro Padre es transformación de vida. No es para seguir siendo igual, no es para seguir siendo lo mismo. Pecadores, hipócritas, mentirosos, falsos, no. No lo son. Es para cambiar de vida. Es la palabra de nuestro Padre. Ser hacedores. Y bien hacedores de la palabra de nuestro Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito nuestro Padre Dios Altísimo. Bendita es su palabra. Mire lo que nos habla nuestro Padre. Todas las congregaciones de la corriente del mundo. ¿Qué tiene que ver una iglesia de nuestro Padre con lo del mundo? Si la palabra nos habla y nos exhorta, estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos. ¿Y qué sucede en las congregaciones? Cantidades de vidas hay dentro, en las congregaciones, muchísimas, llenitas, en las congregaciones de vidas, de almas. Pero ¿qué acontece con esas vidas, con esas almas? Están en la corriente del mundo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está sucediendo. No hay cambio de vida. No hay transformación de vida. No hay del convertirse de las tinieblas a la bendita luz divina. No lo hay. No existes. Porque siguen las mismas tinieblas. No se preocupan de las almas. Lo que se preocupan es de tener cantidades de vidas y que estén llenas las congregaciones. Llenas, pero llenas de pecado. Llenas de inmundicia. Sin cambio. Sin ser convertidos. Sin ser arrancados de las garras del diablo a los brazos del Señor Jesucristo. Nuestro Padre Dios, todo eso nos exhorta, nos habla. Que tenemos que meditar y meditar qué forma de vida se está llevando aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en las congregaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Porque la palabra nos dice, se constituyen enemigos de Dios. Las congregaciones están siendo enemigas de Dios, practicando las cosas del mundo, siendo amigos del mundo, están constituyéndose enemigas de Dios. ¿Cuántas congregaciones, cuántas iglesias, cuántos cristianos llamados están siendo enemigos de nuestro Padre? Como dice la palabra, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Piensan que la palabra está escrita en vano? ¿Piensan que la palabra es fábulas, es mentira,
es engaño. Ella es espíritu, ella es vida, ella es realidad, ella es verdad la palabra. No dice en vano la palabra, porque el Espíritu dice que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Qué dice? Nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestras vidas nos anhela celosamente para la santidad, para la benignidad, para la pureza. El bendito Espíritu para hacer la voluntad de nuestro Padre, para vivir conforme la voluntad de nuestro Padre. Para eso nos anhela el Espíritu Santo celosamente, para la benignidad y solamente la benignidad. Tenemos que entender y comprender la palabra de nuestro Padre Dios. No es solamente de vivir adormecidos, tibios, mediocres, carnales, en las congregaciones. No es. Todo eso es de la carne. La carne es la que vive con un importismo, porque a ella le agrada todo lo del mundo. A esta carne le agrada todo lo del mundo, todo lo que ofrece el mundo. Esta se complace en el mundo, la carne. Es la palabra de nuestro Padre que debemos reflexionar aquí en la tierra, que es de la carne y que es del Espíritu. Porque dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte. Aquí está la palabra. Aquí nos exhorta la palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. ¿Dónde va a esconder? Ocupa de la carne y usted está muerto y muerte y todo de muerte. El vivir solamente ocupando de la carne. ¿Qué es de la carne? Todo del mundo, todo pecado, todo eso es de la carne. Pero dice el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que ocuparnos del Espíritu si queremos la vida, si queremos la salvación, si queremos la vida eterna. Si queremos ir con el Señor Jesucristo, tenemos que ocuparnos del Espíritu. Las cosas espirituales, tenemos que hacerlo. Ocuparnos de todo lo benigno, lo puro, lo santo, lo honesto, lo manso, lo sincero. Tenemos que vivir ocupándonos de la palabra, de practicar, de orar, de ser fervientes en oración, como manda la palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación, ocupados de las cosas espirituales, porque el ocupar de la carne es muerte. Pensando en las cosas de la carne es muerte. Cogiendo las cosas del mundo es muerte. Satisfaciendo a esta carne mal es muerte. Clarito nos habla la palabra. La carne es muerte. ¿Cómo va a entender lo que es de la carne, lo que es del Espíritu? Solamente llenándose del Espíritu Santo. Recibiendo al Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo va a recibir al Espíritu Santo? Tiene que pedir a nuestro Padre que le llene del Espíritu Santo. Él dice que da sin medida. Tiene que hacerlo diligentemente. Lléneme del Espíritu Santo, Padre. Ahí va a entender lo que ha sido de la carne y lo que es del Espíritu. Cómo viven los carnales, cómo viven
iglesia, porque no tienen al Espíritu Santo, no entienden. Hay toques del Espíritu Santo en las congregaciones, pero eso no es suficiente. Tiene que llenarse del Espíritu, completito llenarse del Espíritu Santo para que lleve una vida consagrada delante de nuestro Padre, entregada completamente a nuestro Padre, sin desviar ni al un lado ni al otro lado, caminando rectamente con nuestro Padre. Tiene que hacerlo. Con el Espíritu Santo podemos. Esa es la verdad, la realidad. Sin el Espíritu Santo no podemos nada de agradarle a nuestro Padre. No podemos hacerlo. Porque nuestro Padre es Espíritu. Y los que le adoran, le sirven, es en espíritu y en verdad. Por lo tanto, lo carnal, eso no llega delante de nuestro Padre. Eso no es agradable delante de nuestro Padre, porque en lo carnal está todo pecado, toda inmundicia, todo engaño, toda falsedad está en lo carnal. No es verdad lo carnal. Por lo tanto, no llega delante de nuestro Padre. Solamente es aquí en la tierra, engañando, mintiendo y haciendo también que las almas se pierdan, porque igual en tinieblas andan, en tinieblas viven, ahí dentro mismo en las congregaciones. Si en los púlpitos están las tinieblas, no hay la luz, no están llenos del Espíritu Santo. No hay la fluidez del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo no hay. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, está contra el pecado, va contra el pecado, no socapa el pecado, no coge lo del mundo, no permite nada del mundo. Cuando está lo espiritual, cuando está al frente lo espiritual, rechaza todo lo que es del mundo. Dice su palabra, por cuanto dice los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto tenemos que escudriñar, meditar cuantas veces sean necesarias. Las actuaciones de nuestra carne mala, dice, son enemistad contra Dios. Toda actuación de nuestra carne es enemistad contra Dios. Aquí nos habla la palabra, los designios, que es todo, todas las actuaciones, todo lo que usted hable en la carne, actúe en la carne, ande en la carne, piense en la carne, todo. Y al Espíritu Santo no le tome en cuenta para nada. El Espíritu Santo, Él tiene que ser en las vidas. El Espíritu Santo, Él tiene que ser en todo, para todo. El Espíritu Santo aquí en la tierra, en la iglesia, el Espíritu Santo. Porque dice, enemistad, enemigos de Dios. Los carnales son enemigos de Dios. ¿Quiénes son los carnales? Los que no tienen al Espíritu Santo. Los que no mora el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos son los carnales. Todas esas personas que viven solamente en los intelectos humanos y no está dentro del corazón, ellos son carnales. Porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Toda persona que no tiene al Espíritu Santo de nuestro Padre no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede sujetarse a la voluntad de nuestro Padre Dios, no puede sujetarse a la palabra de nuestro Padre Dios, a vivir practicando en la tierra. No puede, toda persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios no puede sujetarse. No puede vivir luchando
fuerza para benignidad no puede, porque esto no es con fuerzas humanas físicas, esto es con el poder de su Santo bendito Espíritu. Es este camino que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, es con el poder de su Santo bendito Espíritu divino. Solamente con Él podemos agradarle a nuestro Padre, servirle a nuestro Padre, trabajar para nuestro Padre, amarle a nuestro Padre, orar, buscar su rostro, ayunar, vigilar de corazón, sinceramente, realmente, solamente llenos del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo es la iglesia aquí en la tierra. Tenemos que entender y comprender aquí en la tierra. Solamente con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede nada. Dice, no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan al camino angosto, estrecho, no se sujetan, siguen en el libertinaje de aquí, de este espacioso mundo. No hay para sujetar ni someter a la ley de Dios. No hay para vivir como nuestro Padre Dios quiere que viva la iglesia en la tierra. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Está muerto. Porque nos habla la palabra. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí nos habla la palabra. Según sus deseos carnales, sus pensamientos carnales, sus disposiciones carnales, todo lo carnal, planificaciones carnales, mentales, no dobla las rodillas delante de nuestro Padre para todo, pedir dirección, oración, pidiéndole a nuestro Padre cuál es la voluntad, qué conviene, qué no conviene. Todo eso es solamente con el bendito Espíritu de nuestro Padre. Y para agradar a nuestro Padre hay que vivir en el Espíritu. Aquí nos hablan, no agradan a nuestro Padre los que viven en la carne. ¿Quiénes son los que viven en la carne? Los que viven practicando el pecado. Ellos son los carnales. No pueden, dice, agradar a nuestro Padre, ni nunca podrán agradar a nuestro Padre. Tenemos que entender, dice el versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, porque si vivís conforme, dice, a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Dónde? ¿Dónde está el entendimiento espiritual de las congregaciones de los hijos de Dios? No hay entendimiento espiritual, todo este entendimiento carnal, todo esto cogen y hasta se sentando ponen todo esto. Esto lo ignoran, pero sí están en cosas vanas, necias de este mundo hablando. Cosas que satisfagan la carne predicando. Cosas que den la comodidad a la carne. Cosas que les agrada escuchar al pueblo a sus oídos. Cosas mentirosas, engañosas. Favoreciendo a la carne. Porque esta palabra es contra la carne. Lo que les agrada es tener llenas las congregaciones de cuantas vidas para seguir agradando a la carne, satisfaciendo a la carne, y siguen carnales y siguen mentales y no hay lo espiritual. No existe lo espiritual. Por favor, esto es espiritual, esto no es carnal, esta vida no es carnal. Aquí nos habla con claridad la palabra. Si vives conforme a la carne, moriréis. Clarito, en las congregaciones siguen viviendo, practicando el pecado. En la corriente del mundo van a morir. Llenas las congregaciones para mandar al infierno. Porque no está la santidad, la benignidad, no está el Espíritu de Dios enfrentando el pecado.
hablando de frente en las congregaciones, tienen que soltar el pecado. Ya no pueden participar con el mundo, tienen que dejar esto, tienen que apartarse de esto, ya no pueden, no pueden. Con claridad hay que hablar la palabra, porque dice la palabra de nuestro Padre, mas y por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? El Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo de nuestro Padre. Dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién tiene que hacer morir las obras de nuestra carne? El bendito Espíritu Santo, el bendito Espíritu de nuestro Padre. Él tiene que hacer morir las obras de nuestra carne. Él tiene que acabar con la maldad de nuestra carne, con el pecado de nuestra carne, pero siempre y cuando Él esté dentro de nuestro cuerpo mortal, dentro de nuestra alma, espíritu, todo nuestro ser, desde nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies, interno, externo, tiene que estar el Espíritu Santo morando, habitando, viviendo, reinando, gobernando, controlando, instruyendo, el bendito Espíritu, sujetándonos a la ley de Dios, el bendito Espíritu. Él tiene que estar permanente, constante, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleve de aquí de la tierra. Es el bendito Espíritu. Él es el que acaba con toda la carne. Si entendemos y comprendemos solamente el Espíritu Santo, carnales no van a entrar al reino de los cielos, hablen lo que hablen. Del Espíritu Santo es santidad, pureza, benignidad. De lo carnal es maligno, mentiroso, hipócrita, falso, aborrece lo santo. Todo es engañoso. Lo carnal es. En cambio, lo del Espíritu no. Lo del Espíritu no. El Espíritu Santo es benigno. Ahí meditemos, ahí comprendamos. Del Espíritu Santo es benigno. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, hagan lo que hagan, actúen como actúen. El pueblo, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo siguen benignos. No hay malignidad. ¿Por qué? Porque es la simiente santa de nuestros padres Dios dentro de los siervos, de las siervas, del pueblo, de la iglesia de nuestro Padre morando. Y el que tiene la simiente santa ya no practica el pecado, ya no siente el mal. Está escrita la palabra de nuestro Padre, porque dice solamente los que son guiados del Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Solamente los guiados del Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Quiénes tienen la guianza del Espíritu Santo? Los que están llenos del Espíritu Santo. Los que tienen habitando el Espíritu Santo, porque toda la iglesia en la tierra tiene que estar llena del Espíritu Santo. Quiere ir al reino de los cielos, tiene que estar llena del Espíritu Santo, tiene que estar guiada del Espíritu Santo, tiene que estar instruida del Espíritu Santo, tiene que estar controlada, gobernada del Espíritu Santo la iglesia. No puede estar carnal, mental, superficial, no tiene nada que ver con este mundo, tiene que completamente estar apartada del mundo, tiene que estar consagrada a nuestro Padre, entregada a nuestro Padre, ligada a nuestro Padre, la iglesia, llena del Espíritu Santo, conectada con nuestro Padre, amándole a nuestro Padre. Así tiene que estar la iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que da vida, la carne es muerte. Reflexión y medita esta palabra. Hay que hablar a las personas. Hay que decirles el pecado. Hay que enfrentarle lo que es carnal, lo que es mental, lo que es mentiroso, lo que es engañoso, lo que es falso, lo que es imitador. Porque
Los carnales son diestros para imitar, para fingir, para ser superficiales, para de labios para afuera. Son diestros para la hipocresía. Lo que no sienten, eso hablan. Son diestros para eso. Todas las personas carnales se muestran bien resplandecientes por fuera, pero por dentro son lobos rapaces, llenos de inmundicia. Esos son los carnales, esos son los mentales. Porque la palabra nos habla, nos exhorta. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamaba Padre. Ese es el Espíritu Santo. Por su boca, Abba, Padre. Ese es el bendito Espíritu. No nos ha dado espíritu, dice, de temor. No nos ha dado, dice, no nos ha dado ese espíritu de esclavitud. Nos ha hecho libre de la esclavitud para la libertad de benignidad, la libertad de santidad, de pureza, ser libres, de benignidad, santos, no esclavos a todo lo de este mundo. Porque aquí dice la palabra, el mismo Espíritu de Dios, el mismo da testimonio acá dentro de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de nuestro Padre nos hace entender acá dentro de nuestro espíritu, aquí dentro de nuestro corazón, de que somos hijos de Dios, de que somos siervos de Dios, de que somos pueblo de Dios, y como siervos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que vivir haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Él solamente quiere que hagamos su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Cuál es? La santificación de nuestras vidas. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto no es juego, esto no es burla, esto no es contiendas, enemistades, pleitos los unos contra los otros. Esto no lo es. Esto es bien serio, esto es bien de muerte o bien de vida, bien se salva o bien se condena. No hay otra salida, no existe otra salida. Y esto es para salvación de las almas, esto es para vida eterna. Para eso es este trabajo. No es que estamos aquí por lo económico. No es para hacer fortunas, tesoros aquí en la tierra. No es para eso. Este trabajo es para salvación de las almas, por amor a las almas. Ese es el trabajo, y este trabajo es espiritual. Esto es sobrenatural. No estamos para estar aquí de espectáculos, ni pensando uno más grande que otro, ni enaltecidos ni vanagloriosos. Esto es el amor a las almas. Esto es para salvación de las almas. Esto es para vida eterna. Para eso entendamos. Para eso es este trabajo. Para eso están los siervos de Dios, las siervas de Dios llenos del Espíritu Santo, para la salvación de las almas. No para acumular las almas en las congregaciones y solamente estar pensando en las cosas materiales, terrenales o por dinero. No, es para salvación de las almas. Aquí no estamos por lo económico. Aquí es para salvación de las almas. Para eso están los siervos de Dios. Para eso está el pueblo de Dios. Para la salvación de las almas, para la vida eterna. Y todo esto se hace
con el santo bendito Espíritu del Dios Altísimo. Sin el Espíritu Santo está perdido. Sin el Espíritu Santo está errado. Sin el Espíritu Santo está equivocado. Está en tinieblas. Sin el Espíritu Santo es carnal mental. Sin el Espíritu Santo no tiene validez delante de nuestro Padre. Esa es la palabra, esa es la verdad, esa es la realidad. En el nombre todopoderoso, nombre del bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios Altísimo. Es con el Espíritu Santo meditemos y reflexionemos cuántas veces en nuestra carne no mora el bien. En nuestra carne está el mal, solamente el mal. ¿Quién acaba con el mal de nuestra carne? ¿Quién hace morir las obras de nuestra carne? El bendito Espíritu del Dios Altísimo. Él es el bendito Espíritu Santo, el poder de su bendito Espíritu de nuestro Padre. Él acaba con todas las obras de la carne. Y esto oyendo hay que oír en el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo. En misericordia, Padre mío que esté en los cielos, su palabra ha sido hablada, su palabra ha sido predicada, Padre, y en su bondad y en su misericordia, sea hablando a las vidas, sea obrando en los corazones, sea tocando, Padre mío, en misericordia, con su santo bendito Espíritu divino, Padre, con su santo bendito Espíritu, Padre. Si podemos, Padre, si podemos ser sus siervos, sus siervas, sus hijos, su pueblo, si podemos con su Santo Espíritu vivir en santidad, en benignidad, en pureza cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra, con su bendito Espíritu, si podemos, Papito Dios, en misericordia. Ayúdenos, auxílienos, socórranos en el nombre todopoderoso, nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, y que Papá Diosito les bendiga, les guarde, les cuida, les defienda aquí en la tierra, les alumbre los ojos de vuestro entendimiento, les llene con el poder de su Santo Espíritu divino, en el nombre todopoderoso, nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Queremos ir al reino de los cielos, pues vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu. Amén.